Escuchas Proyecto Bienestar. Un podcast de Radio Pauta 100.5 con María Ignacia Carrasco. Bienvenidos a Proyecto Bienestar, el podcast donde hablamos cómo mejorar nuestra salud física y mental basados en ciencia y evidencia de calidad. Soy María Ignacia Carrasco, médica psiquiatra, y mi misión es acercar la ciencia a las personas, derribando mitos y transformando el conocimiento especializado en herramientas fáciles de aplicar para todos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la salud sexual. Esta es una dimensión fundamental de la experiencia humana, basada en factores psicológicos, sociales y biológicos. En los últimos años hemos observado una diferencia en cómo percibimos la sexualidad y cómo vivimos la sexualidad, influenciado por factores tecnológicos, movimientos sociales y mayor apertura al diálogo. Pero, ¿qué significa realmente tener una vida sexual plena? ¿Y qué factores influyen en que podamos conseguir estos objetivos? Para hablar sobre esto, hoy día vamos a hablar con la doctora Magdalena Rivera, que es médica cirujana de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en sexología de la Universidad de Almería, España, y tiene un postítulo en psicología sexual de la Universidad de Chile y es fundadora de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad. Muchas gracias, Magdalena, por estar con nosotros el día de hoy. Sí, gracias por la invitación. Bueno, este es un tema súper amplio y vamos a tratar de abordar algunos tópicos generales como para poder sobre todo integrar el concepto de sexualidad y bienestar, que es lo que nos convoca a hablar el día de hoy. Así que, ¿por qué no partimos hablando qué es la sexualidad desde una perspectiva integral? Claro, la sexualidad es todo lo que como se desarrolla desde que somos seres sexuados. La reproducción que tenemos sexual, pero incluye lo sociocultural, lo psicológico, lo emocional, los factores religiosos. O sea, no es solo lo biológico, es todo lo que se va construyendo, lo afectivo, que tiene que ver por esto que tenemos una reproducción que es en base sexuada. Ya, eso quiere decir desde que somos seres sexuados, o sea que la sexualidad parte ¿cuándo? Desde que la fecundación, no sé, desde el inicio, desde ahí podríamos decir desde cuando parte la vida o desde donde se ponga, no es un continuo, siempre va a estar. Exacto. Ya, o sea, que desde el momento en que tal vez se piensa a el niño, niña que está por nacer, que se piensa como atribuyéndole ciertas cosas, ¿o no? Claro, quizás incluso hasta antes de concebir, cuando se está buscando y se piensa si es niño o niña va a pasar algo, o sea, ya se empieza a construir el género. La parte biológica, ya cuando se fecunda, existe. Y sí que empieza desde siempre. También todo lo que es vincular, ahí pasan cosas en la vida intrauterina, de qué va a pasar, de cómo se vive ese embarazo, entonces es siempre. Ya, entonces existen múltiples determinantes desde antes de nacer. ¿Y cómo eso va construyendo la sexualidad de cada individuo? Me refiero que, porque siempre está la discusión de que si hay ciertas cosas que están más determinadas por la biología o por la cultura, y ahí cómo va entrando ese juego. Es bastante complejo y yo diría que una analogía interesante es la de la alimentación. ¿Ya? Que uno podría decir que lo que comemos es cultural o biológico. O sea, es biológico lo que podemos comer, de donde podemos sacar nutrientes, no podemos, no sé, comer pasto, pero qué comemos, a qué hora, de qué manera, qué significado se le da es sociocultural y sería incluso difícil decir cuál es la forma natural humana de comer. Ok, entonces la sexualidad también está, siempre hay que considerarla dentro de un contexto histórico, que también va cambiando, ¿cierto? Y cultural. Social, cultural. Cultural. Claro que tiene sus aspectos biológicos, pero esos más bien dan los límites de qué se puede y qué no se puede, pero es muy variable según el contexto. Perfecto. Y eso es como sexualidad integral. Y cuando hablamos de una sexualidad sana, sí. También va a definir de cómo definimos sano, pero hay un concepto interesante que es el de salud sexual, que en realidad es el mismo que de salud en general, pero aplicado a la sexualidad. O sea, que no es solo ausencia de enfermedad, sino que un bienestar. Y que en el caso de la sexualidad también explícitamente incluye el poder disfrutar. El placer. El placer. Ya. Eso iba a decir que cómo podemos definir bienestar sexual, entonces. También va a ser variable porque el bienestar sexual para unas personas puede ser distinta que para otras, o sea, va a ser subjetivo, pero va a tener que ver con poder vivir una sexualidad plena, si se quieren hacer ciertas cosas en lo erótico, sentirse bien con su identidad de género, con su parte afectiva, o sea, que haya todo un contexto de estar bien con esa área. Ya. A mí me llamaba la atención que hay una encuesta que es la de NSEX del 2022 que dice que el 74% de la población de 18 años a más reporta una buena o una muy buena calidad de vida sexual. Y a mí me llamó la atención
tal vez yo tengo un sesgo de selección, porque como psiquiatra me llegan puros pacientes que la mayoría no están satisfechos con su actividad sexual. ¿Realmente esas cifras reflejan como la realidad? Es una muy buena pregunta, porque yo también tendría sesgo ahí. ¿Cierto? Aunque si pensamos que más de un 70 te queda un 20 y tanto que no lo estás viviendo tan bien, y depende en qué momento se haga y con qué población. O sea, ahí que habría que analizar bien la encuesta y cómo se preguntó, la metodología, a qué personas y en qué momento, porque además los últimos años ha habido más estrés y yo creo que está peor que esto que fue hace unos años. Pensar eso, sí, me encantaría saber eso no tuve tiempo de investigarlo, pero me encantaría saber la metodología de esa encuesta. ¿Y tu percepción cómo es la sexualidad de los chilenos en términos de bienestar? Yo creo que también es bien variable. Hay gente que se disfruta, otra que tiene más dificultades. Hay un problema de base grande que es la falta de educación sexual integral. O sea, todavía hay dificultades por desconocimiento. Y también a medida como esto de... Hay bastante estrés que está afectando ahora. Y también las distintas enfermedades y dificultades de otro tipo. Entonces, a medida que tenemos población que tenga más otras dificultades, también el estrés económico, etcétera, va a aumentar las dificultades y el estar como menos bien con la sexualidad. Sí, uno siempre piensa que el estrés, la sobrecarga laboral, la depresión, la ansiedad influyen en el ánimo, en enfermedades del cuerpo. Me refiero, estoy pensando en cefalea, trastorno digestivo funcional, pero no se habla tanto de cómo afecta la sexualidad. En el fondo puede deteriorarla mucho, ¿no? Muchísimo. Incluso a veces puede ser lo primero que aparece. Y la gente consulta, va como a preguntar, como primer motivo de consulta, como se deterioró mi salud sexual. Algunas personas, otras consultan por otras cosas y después llegan a eso. Sí, es como lo último que se pregunta, un tema tabú, ¿no? Sí, aunque pasa con los hombres que a veces es el tema que más los hace consultar, más que otros síntomas, por ejemplo, del ánimo. Ya. Porque es el que le ponen más peso. Perfecto. Y ahí hay, no sé, si hay algún registro de que los hombres tienden a consultar más a los hombres y las mujeres más a las mujeres. ¿Ocurre eso? No he visto estadísticas, pero es diverso y no es necesariamente tan así. Que las mujeres tienden más a consultar mujeres, sí, pero hay hombres que hasta prefieren más consultar con mujeres. ¿Por qué? Porque están más acostumbrados a hablar de temas íntimos con mujeres. Con mujeres. Ay, qué interesante eso. Se sienten más en confianza, más contenido. Sí. Perfecto. Ya. Y aparte del estrés como determinante o predictor de un deterioro de la salud sexual, ¿qué otros grandes factores pueden influir? También cómo está, por ejemplo, si hay un vínculo o vínculos de pareja, cómo se están esos vínculos. A veces alguna dificultad en la sexualidad puede tener que ver con lo vincular. ¿Cómo fue la educación sexual de esa persona? Porque cuando hay una dificultad y había una buena educación sexual es mucho más fácil que se solucione. Y a veces la misma persona, algo como circunstancial, tiene las herramientas para resolverlo sin ni consultar. Todos los temas de salud física, sobre todo la parte cardiovascular, todo lo que afecta en la parte endocrina, todo lo que afecta a salud mental, efectos secundarios de medicamentos. Ya, o sea, multideterminante. Sí. Has mencionado ya 2 veces lo de la importancia de la educación sexual. ¿Qué es la educación sexual? Es la educación que da herramientas para poder vivir una mejor sexualidad. No es solo conocimiento, sino que también el desarrollo de actitudes, de poder saber decidir, hablar de lo que pasa. Y una educación integral debería como no solo prevenir las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no planificados, sino que también tener las herramientas, saber cómo funciona el propio cuerpo, poder hablar de lo que pasa, los elementos más afectivos del vínculo, los vínculos de pareja, que eso normalmente no se toma, y pensando que tampoco tendría por qué haber como tanta discrepancia valórica, igual es como un ausente. Sí, ¿por qué en Chile, o sea, no es el único país, pero por qué en Chile hay tanto temor a hacer educación sexual? Yo creo que se retroalimenta en sí mismo, porque como las personas no han tenido educación sexual, tienen miedo porque no lo conocen y es desconocido. Y además, lamentablemente, hay información que circula que es errónea. Hay fake news, hay información intencionalmente desvirtuada. Yo imagino que también hay un contexto cultural, valórico, o sea, nosotros somos de una tradición católica y eso también debe haber algunos sesgos respecto a la aceptación.
Sí, aunque quizás no solo lo católico, también un grupo evangélico, o sea, y en otros también religioso. Sí. Y las alas más conservadoras, porque las más abiertas en todas las tradiciones no son tanto problema. Sí. Son como algunas partes. Áreas conservadoras con mucha influencia Sí. en la toma de decisiones. Sí. Sí. Y yo pensaba también la importancia de la educación sexual a la hora de enseñar y promover temáticas tan importantes el día de hoy como el consentimiento. Absolutamente, eso es fundamental y eso también tiene que ver con trabajar los vínculos, con saber cuáles son mis límites, los que les pongo a la persona, con poder tener los nombres de las partes del cuerpo. Que a veces, como dicen, pero van a hablar con niños pequeños. Bueno, se hace según el grado de desarrollo, así como se hace con todas las otras cosas en educación. Claro. Es complejo que no sepan, por ejemplo, y si ya están pudiendo saber nariz, oreja, tiene que saber vulva, pene, los genitales externos, son como parte del de la cuerpo. corporalidad y cómo tú haces el mapeo corporal y cómo vas integrando tu identidad. O sea, eso también es parte de tu identidad. Y cómo tú configuras tu percepción de ti mismo. Es demasiado relevante. Sí. Y muchas veces ni se habla, entonces como una zona nebulosa. Sí, como una caja negra. Es demasiado importante. Bueno, lo que se recomienda en esas edades, tengo entendido, que es hablar con los nombres que corresponde. En el fondo, enseñar los genitales por su nombre, no ponerle sobrenombres ni cosas distintas. Totalmente, y tratarlos así como se habla de otras partes del cuerpo. Así como se habla de la oreja, de la nariz, se habla de el pene, la vagina, la vulva, ¿cierto? Sí. Y ahí empiezan a irlo conociendo, integrando y partir más, por ejemplo, hablar más de vulva que de vagina, la vagina es más interna, es como si habláramos en vez de hablar de boca, estuviéramos hablando de garganta. Claro. Es ya más... La diferenciación. Sí. Sí, muy importante. Lo primero que pensé cuando estábamos hablando de educación sexual y todo, ¿tú viste la serie Adolescence? No la he en visto. Netflix, pero la he escuchado hablar de eso. Habla mucho, se las recomiendo a todos, si es que todavía no la ven, está en Netflix y toca en el fondo el tema de la sexualidad en la adolescencia y cómo influye algunas subculturas de internet, de los incels, en el fondo, y cómo los adolescentes están influenciados por eso para vivir y explorar su sexualidad. No voy a hacer ningún spoiler, ¿ya? Sí, y el problema es que eso va a estar, pero le estamos dando además otras herramientas. ¿Y qué está pasando ahí? Que también son temas a tomar en educación sexual, los estereotipos de género. Porque estos estereotipos de cómo tiene que ser un hombre, de una masculinidad muy puesta en validar la violencia o el estar por sobre las mujeres, está probado que es algo que va hacia una línea de más violencia. Entonces, hablar también de género es una de las maneras de ir sacando, como previniendo violencia. Es demasiado importante. O sea, en el fondo ahí tocamos de frentón temas de estereotipos de género, lo que se espera, la sociedad espera de mí, lo que yo espero de mí mismo y cómo debo comportarme y lo que está aceptado o no. En el fondo ir cambiando un poco la narrativa, de acuerdo a nuestros tiempos. Metámonos un poquito al tema del placer. ¿Qué es el placer sexual? Que tú hablaste que era una parte fundamental de la definición de una sexualidad saludable. ¿Y por qué no el placer no solamente hay que reducirlo al orgasmo? El placer tiene que ver como con todo esto que se disfruta de lo erótico y que es bastante amplio, como en un encuentro que puede y está todo el cuerpo, están todos los sentidos. O sea, incluso hay disfrute a veces con leer algo, con escuchar, no necesariamente con otra persona, también con uno de otras maneras, y todo el cuerpo es susceptible de ser estimulado, dependiendo de lo que le gusta a una persona. Como que a veces se piensa como solo en lo genital. Solo en lo genital, y hay muchas zonas erógenas, ¿no? Sí, es mucho más amplio y variable según la persona, qué le gusta, cómo son los tiempos, qué manera. Y es bueno también pensar que puede ir variando a través de la vida y que da más opciones de disfrute. Como, es un repertorio mucho más amplio. Sí, y no necesariamente cosas muy exóticas, pensar que hay una piel completa, qué pasa con la espalda, las piernas, como... Y sobre todo eso se pone muy monótono en ir hacia justo lo que ya se sabe que funciona, cuando hay tanto más. ¿Qué tan receptiva son tus pacientes van a consultar porque quieren tener una mejor vida sexual, pero qué tan receptivos son a la exploración cuando tú sugieres ciertas indicaciones o los invitas como a explorar, ¿cierto? ¿Cuáles son sus formas de encontrar placer? En general son receptivas las personas, pero siempre algo súper importante es también
ir viendo qué les parece y cuál es su marco teórico, valórico, cuáles son también si hay miedo, si hay incomodidades, porque puede haberlas. Obvio. Y trabajar con eso. O sea, no es que haya una manera. A veces cuando las doy te dicen 7 tips para... No, es más bien cuáles son los que a ti, si algo no le acomoda, está súper bien no hacerlo. De nuevo tiene que ver con el autoconocimiento y con lo que a uno le hace sentido. Y con poder ¿cierto? poner límites también, incluso como a veces a esto, tendría que hacer. Sí. A mí, una vez escuché una historia de un paciente que había acordado explorar con su pareja, abrir la relación. Y finalmente terminó siendo algo muy traumático por querer expandir los límites. Y resulta que algunas cosas no son para todo el mundo. Exactamente. Y además también puede pasar que uno crea que quiere y después arrepentirse, cambiar de opinión. Sí. Sí. Ahí en eso el consentimiento también hay que saber que es momento a momento y siempre se puede cortar. Y no solo an aceptarlo de la otra persona, sino que de sí mismo. O sea, porque podía haber pensado que era una buena idea abrir y después se dio cuenta que no. Y ahora, pensando en el placer, en el vínculo con otra pareja, ¿cómo se ve el placer ahí, en esa intimidad, en esa conexión? Bueno, ahí hay varias cosas. Primero es poder sentirse en comodidad con quién se está, con el espacio, en confianza. Y cómo se vive puede ser muy diverso también. Los tiempos, las formas. Yo creo que una de las cosas que a veces falta es darse el tiempo. Como estar en un espacio tranquilo. El tiempo que no significa que la actividad sexual necesariamente en sí sea eterna. O sea eterna, no, sí. Pero que no sea apurada. Claro, tampoco. Y que necesite también, se tome el tiempo antes que necesiten esas personas para conectarse. Pasa mucho, las parejas se distancian, el tiempo, la rutina, problemas individuales de cada uno y se trata como de recuperar la relación sexual sin que haya conexión emocional. Y eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Hay que partir por mantener la conexión emocional, por como volver a pololear, por tener... Y desde ahí eso es súper difícil. ¿Cómo tú promueves la reconexión emocional en una pareja? Yo encuentro que eso es una de las tareas más complicadas. Claro. El ideal sería no llegar a tener que hacer la reconexión, sino que mantenerla. Por eso también son cosas que se podrían tomar en educación y antes, como irlas sabiendo. Pero si ya se ha desconectado, lo primero puede ser darse el espacio, hacer citas. Eso, agendar citas, ¿cierto? Sí, y para pasarlo bien, no para hablar de problemas y resolver como... O no terminar con la presión de tener que terminar en una relación sexual genital, en el fondo, porque también eso genera mucha presión. Totalmente, y si eso es un tema que está complejo y genera presión, partir simplemente por hacer cosas para pasarlo bien. Qué bueno eso, ¿cierto? Disfrutar, gozar juntos, generar historia, anécdotas. Sí, o sea, recordar, por ejemplo, qué cosas cuando empezaron a salir les gustaban hacer juntos y volver a hacerla. O hacer lo que se vaya pudiendo. A veces está en tiempo, presupuesto, pero dentro de lo que hay, darle espacio. Porque pasa que en la vida actual a veces no se da espacio y después la idea es como piensa que va a surgir en una vida que está todo agendado, va a surgir espontáneo el deseo. Hay que dar espacio a conectarse. Y ahí, siguiendo un poco esa línea, ¿qué tan importante es el foreplay o toda la seducción previa a la sexual, al acto sexual mismo? Sí. Ahí uno puede pensar que incluso pensar que la actividad sexual no es solo lo penetrativo, que ya lo que se llama juego previo es parte del encuentro erótico. Y es súper importante porque es lo que te va llevando más gradual. Pocas veces tan rápido. ¿Qué gradualidad y cuánto tiene? Depende de la persona, el momento. Y también a veces está algo que sería hasta como una previa, como de bajar el ritmo, el nivel, como estar ahí. Para poder estar como en el momento presente. Salirse del estrés, claro, como primero llegar al momento presente y desde ahí conectarse. Ya. Y eso es, no sé, conversar, parar, comer algo rico, poner una música, lo que a la persona le sirva. Una caminata, sí, lo que sea. Como para sintonizarse en el encuentro, en el momento y no en el ajetreo de la vida diaria. Claro, estamos acá juntos en este momento, es para nosotros y de ahí partir todo lo demás. Y acá en el fondo estamos orientando la conversación a el vínculo de pareja, pero también la sexualidad puede ser saludable y plena cuando no se desempareja, no hay ese vínculo afectivo. Eso también... Totalmente. Pero incluso también dos personas que están en un encuentro casual también normalmente tienen un tiempo de conectarse. El que hay una sea, pero se da, algo, sí, también ¿cierto? se da. Sí. Ya, qué importante eso.
Y hablemos un poco de las diferencias entre los cuerpos de género femenino y masculino. ¿Cuáles son las diferencias en los orgasmos, por ejemplo? Sí, hay una diferencia que hay más clara en el orgasmo, pero más que en el orgasmo es en la eyaculación, es que después de la eyaculación, que suele ir asociada al orgasmo, las personas con pene, los penes, hay un periodo refractario que no es susceptible a estímulo. Las personas con vulva no. Y otra diferencia también importante a nivel biológico es que la zona más sensible es tanto el glande del clítoris como el glande del pene, y en la penetración no suelen ser el clítoris no es tan estimulado, es más indirecto. Entonces hay muchas mujeres no van a tener orgasmo por penetración y sí por otros estímulos. En cambio, para las personas con pene suele ser más desencadenante el orgasmo, aunque es diverso según persona. ¿Esa es la manera correcta de mencionar como personas con pene, personas con vagina? Si vamos a hablar de esto anatómico. Para poder hablar de lo anatómico. Sí, pero lo anatómico yo lo diría. Para poder aprender también mi educación sexual, de poder decirlo de manera correcta. Sí. No, y también está súper bien porque además estamos en un momento que los lenguajes están complejos, pero cambian tanto que a mí me da mucho temor como equivocarme y ofender a alguien. Me pasa de repente. Yo creo que bueno ahí también perder un poco el miedo a equivocarse, que está un poco en este contexto, y también ya se puede como preguntar, ¿no? Y preguntar, porque claro, la identidad de género puede ser distinta a la genitalidad, ya que como estábamos hablando de lo que pasa genitalmente es una cosa y otro es lo que pasa a nivel de las construcciones de género. Tú hablaste de la refractariedad, el periodo refractario. Yo he escuchado, no sé si esto es mito popular, de que, no sé, algunas prácticas sexuales como el tantra, esas cosas permiten como reducir eso o generar multiorgasmo. ¿Eso es verdad? Puede ser, sí. Yeah. Pero lo que hacen es separar orgasmo y eyaculación. Entonces, lograr que haya orgasmo sin eyaculación podría hacer que no haya este periodo refractario. Ya, ¿y eso es como algo que se entrena? Sí, se entrena. Tampoco es que esté tan probado científicamente, pero se ha referido, así que puede suceder perfectamente. Ya. Y ahora, los momentos posteriores al sexo, ¿qué tan importantes son para el placer y para el bienestar de una persona? Estoy pensando en acurrucarse, en regalonear, en qué le pasa a nuestro cerebro y por qué ese momento puede ser tan placentero para muchos. Porque hay un momento que se compartió algo juntos y de intimidad, y también el cómo se siente una persona después de la actividad sexual está muy relacionado a cómo va a evaluar la satisfacción. Porque ¿qué pasa si después aparece culpa en un contexto o incomodidad o la otra persona se aleja? O sea, es importante ahí pensar cómo hacerlo grato y también ahí poner las propias necesidades. Ahí entra más en juego la cognición, como ciertas ideas. O sea, también hay muchas personas que les pasa eso durante el acto sexual, que no logran como concentrarse, no logran estar como en mindfulness del acto, pero después empieza a activarse un poco más como la cognición. O también puede pasar que si hay alguna dificultad con la intimidad, sea el momento más incómodo. Claro. Estás escuchando Proyecto Bienestar, un podcast de Radio Pauta 100.5 con María Ignacia Carrasco. Y cuando es bueno y cuando es placentero, biológicamente, ¿por qué se siente tan bien? Porque también hay liberación en el orgasmo y en la actividad sexual de oxitocina, prolactina. Hay todo como que nos van a llevar a una sensación como más de apego, de grato, de tranquilidad. Ya. O sea, biológicamente, efectivamente, nuestro cuerpo está haciendo que nos sentamos muy bien la mayoría de las veces. Y que nos sentamos cercanos a esa persona. Ya. Si cada vez que tengo me quedo dando esa idea, que tengo una experiencia sexual, después de la experiencia sexual siento culpa o siento malestar o pena, ¿ahí es un buen momento para consultar también? Sí, porque si no se está pasando bien, si no se está disfrutando algo ahí. Porque no es que haya una manera correcta, pero si hay incomodidad, algo está pasando. Ya. ¿Desde qué edad empieza a consultar la gente? Es bien variable. Yo veo personas igual solo sobre 18 años. Ya. Es raro que lleguen debajo 20, pero llega gente de 20 y pocos años también. Ya. Aunque la mayoría, gente más adulta, sí a veces está consultando personas bastante adultos jóvenes. Adultos jóvenes. ¿Y llegan como solos o en pareja? Ambas cosas. Las dos cosas. Hay personas que llegan solas y otras en pareja. Ya pololeando, no necesariamente casados. Sí. Sí, eso es algo yo diría de los últimos años. Antes era menos frecuente que llegaran personas pololeando. Y ¿qué pasa que están presentando dificultades tan pronto?
Ya, pero también puede ser que le prestan más atención y le dan más prioridad. Sí, totalmente. Pueden ser dudas también, y además a veces es bueno poder resolverlas pronto. Lo que estaba pensando y que me llama la atención es que a veces hay hasta bajo deseo en esa etapa, que es algo más de estos últimos años. Eso es más infrecuente, ¿no? Sí, es infrecuente porque en la primera etapa de un vínculo es cuando el deseo está más alto. Entonces, es normal que pueda haber desajustes en las otras cosas, porque no te conoces tanto, que hay un poco de incomodidad en los tiempos, en la lubricación, en llegar al orgasmo, y eso se va ajustando, pero el deseo suele estar ahí más alto. ¿Y eso hay una razón biológica? Que sí, la novedad ya es un tremendo estimulante. Ya. O sea, ya, ¿y eso cómo influye en una relación de pareja con el tiempo? Eso influye muchísimo, porque la curva como natural es que el deseo va a bajar. ¿Cuánto dura la novedad? Depende. Dicen que entre meses y máximo un par de años, y que también tienen que ver... Máximo un par de años. Sí, ya. Cuando la pareja se estabiliza, que puede ser vivir juntos, tener hijos, pero puede ser ya tener una rutina. Es como el paso a pareja estable. Ya. Y después de que pasa la novedad, ese arousal o ese excitement que tienen las parejas, ¿cómo se mantiene? Ahí es donde es importante, por eso decía antes, de llegar a distanciarse, pensar que mantener el deseo es más bien una labor activa. Y es bueno mantener algo de novedad, pero la novedad no tiene que ser porque hacer algo tan exótico. Si es eso de salir de la rutina, ya hacer un paseo, que sea salir a caminar, algo pequeño, de cambiar de la rutina, no hacer porque si se hace exactamente lo mismo, con la misma persona, de la misma manera, en el mismo lugar. No, lo rutinario aburre a cualquiera, ¿no? Entonces es buscar variedad y salir de la rutina, dentro de lo que se pueda, como mantenerlo como, diría que es como preventivo, como no actuar desde la crisis, sino que... O sea, ideal sería desde siempre, porque ¿qué pasa? Las parejas al inicio sí lo hacen. Sí. Porque salen, hay hacen algo panoramas especial. entretenidos, sorprenden, ¿cierto? Hacen como salida sorpresa, cosas así. Sí. Estaba pensando, mencionaste lo de los hijos. ¿Cómo cambian los hijos la sexualidad en una pareja? Ese es tremendo tema porque ahí pasan varias cosas y sobre todo tienen que ver con el cansancio y el tiempo. Eso es lo más... Y los espacios, pues se pierden. Espacios. O sea, la mayoría, yo prácticamente no conozco parejas en que hayan recuperado su dormitorio antes de los, 2 años. Claro. Sí. Y ahí puede tener más sentido salir del dormitorio en ese momento. Sí. Ir al dormitorio del niño que no está usando. O cualquier otro lugar de la casa. Sí, con puerta. Sí. Exactamente. Ya. Buscar otro espacio y hacer el tiempo, porque como está toda esta demanda, y también ahí se empiezan a notar a veces diferencias de género, que son más de género que cuando, sobre todo en pareja heterosexual, donde la mujer se lleva más carga de crianza. Muchas veces, ¿qué pasa? Como se lleva más carga, está más cansada. Cuando los roles están muy rigidizados. Sí. Y como se lleva más carga, también se molesta. Entonces eso puede llevar a baja deseo. O sea... Y que por otro lado no haya baja deseo. Una de las quejas más frecuentes, yo veo harto perinatal. Entonces me dicen como... Estaba en la noche despierta y, o sea, me dio un resentimiento ver a mi marido roncando, y empieza a pasar eso. El resentimiento tal vez es una de las cosas que más genera distancia emocional y sexual. Sí, totalmente. Pero cuando hay parejas que tienen más equitativo, es distinto, porque a veces cuando llegan después de unos cuantos meses y dicen, no hemos logrado retomar la actividad sexual. ¿Cómo lo hacemos? Pero... de otro lugar. ¿Podríamos decir entonces que compartir la carga mental y las tareas domésticas favorece una buena salud sexual de pareja? Absolutamente. Parejas que viven juntas, eso de todas maneras. Ya, eso es súper importante. Yo siempre digo que compartir la carga mental y en el fondo el que se instaura el feminismo en lo doméstico es bueno para todos, no solo para las mujeres. Y esto acá es un... Absolutamente. Esa sí que es una muy, muy frecuente esa dinámica, y como que... Y a veces pasa que antes de tener hijos, como era menos la carga, no se notaba tanta la diferencia. Y acá aumenta. Y también como se queda ella en el postnatal y todo, se hace más cargo, pero después empiezan a veces a trabajar o pasa el tiempo. Y a veces una carga que si no se tiene, no se sabe. Y ahí pensar que la carga doméstica de crianza, dividirla entera, y no solo con la acción, sino que con lo mental. Con lo mental, sí. Con la planificación, la organización, con todo. Entonces, sí. Si quieres que la pareja tenga más deseo, sobre todo para los hombres, con parejas mujeres, tomen carga mental. En pareja heterosexual. Va a funcionar. Ya, ese es tremendo tip, me encantó. Y
es algo que no se hace mucho, porque en general cuando se prepara el embarazo y el posparto hay taller de parto, taller de lactancia, taller de sueño, taller de un montón de cosas, y no sé si he escuchado taller para padres primerizos o padres recientes, de taller sexual, digamos. Sí, yo una vez hice uno, igual fue después, fue como allá, sí. Ahora aquella, que era bien interesante también para ver eso de cómo ir retomando, cómo el espacio. Sí. Pensando en lo preventivo, ¿no? Tal vez se debería tomar de antes. Totalmente, tener algunas ideas y saber que va a cambiar, que los primeros meses probablemente va a ser mucho menos, es totalmente normal. Y cómo ir gradualmente haciendo primero, yo diría, antes de ir a la actividad sexual, esto es la carga mental y el espacio de pareja. Demasiado importante. Sí. Estaba pensando, esto es un hito súper importante, familia, pareja con hijos, ¿cierto? Cambia la sexualidad. ¿Qué otros hitos de la vida son así tan punto de inflexión de cómo se vivencia la sexualidad? O sea, hay otro, bueno, irse a vivir juntos. Ya. A veces también ese cambia bastante, eso de tenerlo cotidiano. Cualquier hito grande, importante en la vida de la persona. Perder un trabajo, tener estrés económico, un duelo, o sea, cualquier cambio importante. Los otros cambios más biológicos de etapa de vida suelen ser un poco más graduales. Pasan cosas, pero no son tan... Pero estos hitos así, bueno, la menopausia puede hacer algunos cambios, pero también es gradual. No es que baje el deseo directamente, sino que el tema de la lubricación y va de a poco, que suele ir bajando. La menopausia quirúrgica sí es un hito así muy potente, quirúrgica. Porque sí, cuando se extirpan los ovarios, porque baja muy rápido. Yeah. Y cualquier enfermedad grave o cualquier problema grave de la vida va a afectar, cualquier cambio grande. ¿Y en los hombres hay alguna edad en que hay un deterioro mayor, así más marcado? Ahí también las bajas de testosterona son graduales y todo, no hay algo específico. Si se sospecha hay que verlo. De a poco, como que uno se va adaptando de a poquito. Pero sí en los hombres a veces esto de las pérdidas de trabajo, jubilarse algunos puede ser un tema. Ok. Quiero hablar un poco sobre riesgos y cuidados para una salud sexual, adecuada salud sexual. En ese sentido, ¿qué tan importante es el uso del preservativo? Es súper importante en la prevención de las distintas ITS y es importante pensarlo que el único momento de no usar en una actividad que hay penetración sería si es que se está con una pareja que se sabe que se está haciendo mutuamente exclusiva y además se hicieron exámenes previos. Eso es súper importante. O sea, que eso se omite, como ya sí. Sí, hay que blanquear los antecedentes. En el fondo, hacerse el examen y de ahí empezar a dejar no usar preservativo. Sí, y más que pensar cuándo se usa, es pensar de cuándo podría no usarse, como tenerlo como... porque hay una ventana también de los exámenes. Sí. ¿Hay que usar preservativo en todo el acto sexual? Cuando hay penetración en todo el acto, como todo que vaya a haber contacto genital o genital con ano, de mucosa, sí. Ya. ¿Y en la boca? El ideal sería boca? Usar también y genital, o sea, y boca, vulva, usar una barrera de látex o un condón abierto, que eso menos gente lo usa. Mucho menos gente lo hace. Tiene igual mucho menos riesgo que la penetración, pero no es cero, sobre todo algunas ITS que no son el VIH, sino que otras son las que se contagian más así. Una persona que tiene una vida sexual activa o con pareja no exclusiva, ¿cada cuánto debiera hacerse exámenes de ETS, de enfermedad de transmisión sexual? No está así como normado, pero mínimo una vez al año. Y si tiene algunas dudas de más riesgo, podría ser más seguido. Ya. ¿Y qué enfermedades tienen que testearse sí o sí? VIH, hepatitis B. La hepatitis C a veces la testea más, otros por la contagian menos. Sífilis. Eso en sangre y también la que se busca más genital o PCR en orina de primer chorro, gonococo y clamidia, que son súper frecuentes. Ya, mucho más de lo que uno cree. Eso en hombres y mujeres. Y mujeres. Ya. Y ahí los tratamientos siempre tienen que ser en pareja. Han cambiado un poquito las guías, parece, ¿no? O sea, hay que ver ahí, según la guía, cómo ellos van cambiando... Entonces, estoy totalmente actualizada, pero hay que preguntarle al... En el fondo hay un especialista, infectólogo, ir al profesional. Al profesional competente. Sí. Ya. Respecto a otras prácticas sexuales, ¿qué tan saludables son? Por ejemplo, el uso frecuente de enemas. Alguna gente lo hace con mucha frecuencia. Claro. ¿Qué tan seguro es? No es tan bueno usar enemas y el ideal es que si se va a usar algo sea solo agua, para que no irrite y no cambie la flora y no irrite la mucosa.
Si se quiere hacer limpieza solo con Cambia agua. la flora local y eso Sí. puede predisponer a más infecciones. Infecciones y otros desbalances, y es muy irritativo los enemas que tienen alguna otra sustancia que no sea solo agua. Ya, perfecto. ¿Y el uso de lubricantes? El uso de lubricantes está muy bien cuando se quiera usar Ya. y cuando se necesite. No es obligatorio usarlo. No, Ya. pero puede ser muy necesario. Bueno, Para algunas personas, donde sí. en las zonas, en la penetración anal, que no Claro. hay lubricación natural, y en penetración vaginal es bien frecuente algunas dificultades de lubricación, Ya. que pueden ser de efecto secundario de algunos fármacos, Mm. el consumo de alcohol. Ya. O sea, son muy frecuentes. A veces Estupefacientes en general. sí, psicofármacos, también. Cannabis. Sí, también. Y también la antihistamínico. O sea, También. Todos los H1. Sí. O sea, Ya, hay sí. muchas causas frecuentes de problemas de lubricación. Lo que sí es importante pensar que el lubricante no es sustituto de una buena excitación. Ya. Como que, Sí. Pero hay personas que se excitaron bien, pero aún así la lubricación. O también lo otro, el uso, cuando es más larga la penetración, el condón también tiende a secar. O sea, es muy frecuente que sea necesario uso. Ok. Ahora quiero hablar cómo influye la pornografía en una sexualidad saludable. ¿Cuánta pornografía podemos consumir sin que se transforme en un problema? ¿Cómo se mantiene un balance ahí? Sí, esa es una buena pregunta. Uno de los temas de la pornografía hay varios. Uno es qué contenido, porque hay distintos tipos de pornografía. Exacto. Hay una que va muy quizás violenta, otra. Y también cuánto sería que no interfiera con el resto de las cosas en la vida. Ya. O sea, es difícil cuantificarlo como en cantidad de horas saludables. Tiene que ver con cómo se vivencia finalmente la sexualidad, ¿no? Y generalmente cuando hay un consumo excesivo no suele ser causa del problema, suele ser síntoma de que se está usando eso para otros temas y angustias emocionales. Claro, para tratar de llenar como vacíos, por así decirlo, Sí. como muy en simple, Entonces- ¿no? O cuando hay mucha ansiedad, problemas sociales. Sí. Sí. Y Ya. lo otro de la pornografía es saber que es ficción, que es fundamental. Porque si pensamos que es documental, vamos a estar en un problema, es ficción. Sí. Y eso tiene que ver con las expectativas que se tiene de uno mismo y del encuentro sexual propiamente tal. Exactamente. Ya. Y ahí también pensando que lo importante es por eso una buena educación sexual para poder verla como con una mirada sabiendo que no todo es así. Sí. Espera que se me... Ahí. Y en ese sentido se recomienda, no sé, ver pornografía en pareja o... Porque estaba pensando en los reencuentros de pareja o en mantener una sexualidad, un enfoque más preventivo. O sea, si a alguien le gusta, bien. Y si no le gusta, bien también no verla. O puede probar y ver qué tipo de pornografía. Pero hay personas que no le acomoda y no les gusta, así que está súper bien. O no le acomoda verla en pareja, está bien también. De nuevo volvemos a lo que nos hace sentido. Exactamente. Ya. ¿Cómo influyen hoy en día las redes sociales para los estereotipos de género y cómo yo me debo comportar en sociedad en una relación de pareja afectiva o sexual? O sea, yo creo que han influido, no es que causen, sino que replican. Y de nuevo el problema es qué pasa si no hay otros modelos, otros lugares de conversar. Pues las redes sociales tienen estos mensajes muy cortos y de mostrar todo lo bueno. Es como que todos son triunfadores, todo está perfecto. Son bastante rígidos. Y se ha también a veces polarizado algunos un poco los discursos, sobre todo de los hombres. Sí. Y de masculinidad y de cómo ser... Eso ha pasado. Tú que estás muy metida en ese tema y que lo estudias, ¿te preocupa como la tendencia que se está observando? Sí, es compleja porque por varias cosas. Una es qué está pasando con la salud mental de los hombres jóvenes, que a veces están más aislados, y también qué está pasando como en la relación entre hombres y mujeres y la violencia. O sea, como lo que decías de la serie de adolescencia. Sí. Es un fenómeno que tiene que ver con el espacio afectivo y con que sentirse a veces quizás más excluidos. No hablan mucho de lo que les pasa emocionalmente. Y lo que empiezan a encontrar es como a juntarse desde el odio hacia otros grupos en Internet. Entonces sí es un tema a tratar y abordar qué está pasando. ¿Y se han sugerido cierto tipo de intervenciones o programas para precisamente abordar a los hombres jóvenes para poder prevenir violencia o complicaciones? O sea, están hace muchos años, o sea, todas las propuestas general de educación sexual integral que incluyen temas de género tienen que ver con eso. Y también todo lo que incluya habilidades comunicacionales, conocer las propias emociones,
vincularse mejor. Porque ¿qué pasa? En general las mujeres tienden a tener vínculos íntimos con otras mujeres, donde hablan lo que les pasa. Mucho más. O Y sea, los hombres en general no. hacen puras tallas por lo general. Tienen como un estilo como más superficial respecto a lo que se comenta. Más que desde la experiencia. Sí. Y no ha ido cambiando con los años. Mm. Que uno pensaba que podía, no. Entonces ahí sí también todo lo que sea dar espacio a la emocionalidad y validar que los hombres pueden llorar, pueden estar tristes, pueden tener dificultades y que no está mal eso. Es como un punto súper importante. Ahí en el fondo es súper interesante lo que planteas, porque de alguna manera estás diciendo que la enseñanza de la regulación emocional y de habilidades de regulación emocional influyen en cómo vivenciamos nuestra sexualidad también y cómo vamos configurando nuestra O identidad. sea, cuando uno piensa en educación sexual integral, es toda la parte vincular, afectiva y emocional estaría idealmente incluida. Ya, demasiado importante. ¿Y cómo estamos en Chile con eso? ¿Qué tan integrada está la salud sexual desde los hogares, desde el colegio, la universidad o en distintas instancias donde uno socialice y comparte? La verdad que a nivel como formal, mal. Todavía no hay programas de educación sexual integral a nivel, y hay en algunos colegios alguna cosa, alguna charla, y cuando toman en general toman prevención, no otras cosas. En las carreras de pregrado, en la mayoría no hay formación en sexualidad. Creo que en obstetricia, matronas, en algunas tienen, y otras solo electivo, pero medicina, psicología, en muchas universidades no hay. La mayoría de las veces, o sea, medicina debe ser una clase, con suerte. Entonces no tienes ni en los profesionales de salud, ni en los de la educación. Y después también lo otro que, como espacios más informales para personas adultas que serían necesarios, porque dice, ¿dónde se informan los padres? Tampoco hay tanto. Así que son necesarios. Y lo otro que está pasando es que hay más información de algunos temas, por ejemplo, de sexualidad femenina, como del clítoris. Entonces, claro, porque los movimientos sociales han permitido que se difunda más. Entonces puedes encontrar más, pero de hombres hay poquísimas. Ya, hay que preocuparse de eso, porque si no, después va a generar consecuencias muy negativas para toda la sociedad también. Sí, y como ha pasado, claro, temas de diversidad hay, pero hay otros espacios que están y que uno pensaría que están más abiertos, pero esas son las mismas dudas y preguntas que escuchaba hace 10, 15 años. Y dice, algo no está haciéndose del todo bien. Me acordé, hay un Instagram que me encanta que se llama Ilusión Viril. Me gusta mucho, está orientado a la salud sexual de los hombres, la sexualidad de los hombres. Encuentro súper buenos los temas que tocan por si quieren ahí buscar algún recurso. No sé qué otros recursos recomendarías como para salud, educación sexual en general y para este subgrupo específico. No sé si se te viene a la mente alguno. Aparte, claro, en general, bueno, está uno que es más antiguo, pero está abierto. El libro de 100 preguntas de sexualidad adolescente, aunque era adolescente, igual sirve para adultos, son preguntas. Sí, ya. Sí. ¿Y eso está en la librería? Pero está en internet. En internet. Lo googlean y va a estar porque además está libre, está ese PDF circulando. ¿Repetamos el nombre? 100 preguntas de sexualidad adolescente. Perfecto. Bueno, nosotros en la página de Let's Sex tenemos ese y tenemos un repositorio de varios libros. Hay otros de sexualidad en el adulto mayor y otros temas. Y también subimos algunos artículos. ¿Se pueden descargar gratis? Sí, porque tenemos las cosas que son gratuitas, que son libres, las hemos subido porque se pueden tener ahí libres. Sí. Ya, fantástico. Magdalena, para cerrar, ya estamos terminando con el tiempo. Ha pasado volando la conversación. Ha sido muy entretenido. ¿Algo más que yo no te haya preguntado, que creas que algún mensaje que quieras dejarle a nuestra audiencia? Quizá algo bien importante es, uno, si les importa la parte erótica, esa parte de la sexualidad, no dejarla relegada al momento más cansado, darle tiempo, darle espacio a la intimidad. Y lo otro, si hay dificultades, buscar ayuda, y no solo profesional, a veces puede bastar con hablar con una amiga, hablarlo con la pareja. La comunicación. No quedarse. Mientras antes, ante una dificultad, se toma el tema, más fácil es solucionarlo. Porque cuando ya lleva mucho tiempo, y poder irse atreviendo a comunicar, a decir qué nos gusta, qué no nos gusta, a pedir, a poner límites. Porque otra persona no tiene por qué adivinar eso cuando están con alguien más. Como increíble. A comunicarse creo que es lo más importante. Comunicarse y educarse, informarse. Sí. Ya, muy bien. Magdalena, ¿la gente te puede encontrar en EdSex? Sí. edsex.cl, también estamos en Instagram.
Increíble. Ya, para que la busquen si necesitan ayuda adicional. Muchas gracias por haber venido acá. Me encantó nuestra conversación. Muchas gracias por la invitación. En el capítulo de hoy aprendimos que la sexualidad es una dimensión esencial del bienestar humano y abarca muchas dimensiones como psicológica, emocional, social y cultural. Y conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro cuerpo y estas distintas dimensiones es esencial para que podamos vivir una sexualidad plena. En ese sentido, la educación sexual basada en evidencia cumple un rol fundamental y tenemos que considerarla que esta debería estar presente desde el hogar, en la familia y en los distintos lugares donde socializamos desde pequeños, como el colegio, la universidad y en los trabajos. Dentro de esto es muy importante entender cómo va cambiando la sexualidad con los tiempos, las culturas y los movimientos. Y un tema muy relevante de hoy es entender la importancia del consentimiento, la comunicación en pareja y mantener vínculos saludables. Con esto cerramos el 8º capítulo de la primera temporada de Proyecto Bienestar. Yo les quiero dar las gracias de todo corazón por habernos acompañado en este proyecto que se hizo con mucho cariño, con mucho amor, buscando derribar mitos y entregarles información de calidad, una fuente confiable donde puedan informarse con seguridad y aprender. Yo personalmente he aprendido muchísimo con cada entrevistado. Me siento demasiado afortunada y les quiero dar las gracias por su compromiso, por todos los mensajes de buena onda que han tenido y esperamos poder seguir con este proyecto más adelante. Los quiero invitar a dejar sus comentarios, sus mensajes, sus saludos y a seguirnos en redes sociales, en todos nuestros canales de Spotify, de YouTube y en Instagram María Carrasco y en nuestra amiga partner pauta.cl. Y los espero para seguir creciendo juntos en un vivir mejor. Soy María Ignacia Carrasco y esto fue Proyecto Bienestar. Escuchaste Proyecto Bienestar. Un podcast de Radio Pauta 100.5 con María Ignacia Carrasco.